Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. En el nombre de mi esposa Mónica Dairén Ospina y el mío Rafael Aníbal Cortés les damos la bienvenida a nuestro programa donde vamos a tratar un tema muy especial porque básicamente siempre estamos encaminados a la restauración familiar en un ministerio de perdón y reconciliación. Somos psicólogos y esposos y trabajamos ya hace 20 años con los religiosos terciarios capuchinos. Entonces, bienvenidos a nuestro programa, pero antes de empezar quisiera realmente que la presencia del Espíritu Santo sea el que nos oriente, nos guíe y sea Él el que dirija nuestros pasos, nuestro caminar, porque no es en nuestras fuerzas, sino es básicamente bajo la orientación, bajo la guianza del Espíritu Santo y que Él coloque palabras en nuestras bocas. Entonces, Papito Dios, te damos gracias, Padre Santo, por tu gran amor y misericordia, por tu gran fidelidad para con nosotros, porque tú nunca nos desamparas, siempre estás con nosotros dándonos lo mejor de lo mejor, Señor. Que en este momento nosotros podamos ser tus instrumentos de amor y que a través de tu Espíritu Santo podamos llevar ese mensaje a todas las personas que están escuchando este programa, Papito Dios. Gracias porque sé que tú utilizas los medios de comunicación como esta emisora tan difundida en todo el mundo, donde realmente vas a tocar los corazones de los oyentes. Gracias, Señor. Mira las necesidades que cada uno de los oyentes tiene, mira sus corazones, Señor. Toca su corazón, toca sus mentes, escudriña lo que hay en lo profundo de su ser, Señor, y que realmente pueda llegar como esa palabra maravillosa allí a alimentar, a nutrir esa necesidad que tan grandemente pueden tener. Papito Dios, gracias por este momento que tú nos das, en el nombre de Jesús, amén y amén. Sí, bienvenidos a todos en este día a todos los oyentes de esta preciosa radio. Pues como siempre, una cita semanal para poder transmitir aquellas cosas que el Señor nos ha venido enseñando, con nuestro corazón siempre dispuesto para que Él sea el que haga la obra, que Él sea el que nos utilice para que el mensaje que transmitamos realmente no solamente llegue a sus corazones, sino que siga trabajando en los propios. Son los temas muy hermosos que el Señor nos viene regalando cada vez que nosotros hacemos oración, cada vez que pues Él tiene algo especial para decirnos. En todo caso, también con gusto estar aquí contigo compartiendo este momento y compartiendo las enseñanzas que el Señor nos está dando constantemente, porque Dios es maravilloso, Dios es el único Dios, como dice la palabra, sin Dios nada podríamos hacer, o sea, sin su palabra, sin sus enseñanzas, sin su amor, sin su compañía, sin su restauración, sin su perdón, nada podríamos hacer. Él es el que debería llenar absolutamente y debe llenar nuestros corazones para que definitivamente le agrademos, y con base precisamente en que Él es el que debe llenar nuestros corazones. Hoy es importante que nos cuestionemos con este versículo que se encuentra en Juan 8, 31 y 32. No se les olvide que para este momento es importante que ustedes
también tomen nota de aquellas cosas que el Señor les habla a su corazón y especialmente tomen nota de los versículos de la Biblia que les comentamos, con el fin de que ustedes mismos de una manera individual se permitan más adelante, o sea, durante el transcurso de la semana, poder volver a retomar estos versículos y que los vuelvan a estudiar, porque el Señor habla a cada corazón según la disposición que tengamos. Así como a nosotros nos da revelación de algunas cosas, es muy factible que el Señor tenga cosas muy particulares para cada uno de ustedes. Y precisamente con base en esto, en este pasaje bíblico de Juan 8, 31, 32, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es un pasaje hermosísimo de la palabra de Dios porque nos está invitando a ser discípulos, ¿sí? Con una condición, ¿sí? Para ser discípulos, y fuera de eso, esa promesa. Porque en ese mismo versículo tenemos esos tres elementos. Nos invita una consecuencia de algo que debemos hacer, y evidentemente como la promesa de lo que vamos a recibir si lo hacemos. En ese caso hablo de seremos discípulos si cumplimos estar sumergidos en la palabra de Dios, y evidentemente la promesa es que con base en eso nosotros seremos libres. Entonces, teniendo de base este versículo bíblico, es importante comenzar este tema el día de hoy. Y gracias a ti, Moni, por esa motivación que haces frente al hecho de que nosotros estemos pendientes de la palabra. Nuestro matrimonio, como siempre lo hemos compartido, no fue fácil, y Dios nos restauró y hizo que realmente nuestra familia se uniera, porque estábamos demasiado desintegrados debido a tantas situaciones de la familia de mi esposa como la mía, donde llevábamos realmente esas cadenas generacionales, esas maldiciones generacionales que nos estaban atando y que nos estaban haciendo que nuestro matrimonio fracasara. Pero nos mantuvimos firmes a pesar de las dificultades, y hoy queremos realmente fortalecer con este mensaje el vínculo familiar, donde realmente vale la pena luchar por la familia, vale la pena que nosotros no nos perdamos, no nos distraigamos con tantas situaciones que a veces nos agobian y hacen que realmente pensemos en la separación o pensemos en el divorcio como la única alternativa. No lo es. Entonces, por tanto, bienvenidos al programa, y vamos a hablar hoy básicamente de lo que es ser un discípulo, cómo llegar a ser un discípulo verdadero del Señor. Mi esposa, una madrugada cuando estamos leyendo la palabra, tuvo una revelación lo más hermosa en este pasaje bíblico que ella nos dijo en el comienzo, y va a desarrollar básicamente el tema de cómo realmente es un verdadero discípulo del Señor. Sí, Rafa, mira que este es un pasaje bíblico que mucho tiempo me cuestionó, precisamente porque las enseñanzas que Dios nos da no son solamente para que nosotros nos las quedemos y seamos propietarios de ellas y no las podamos transmitir. Al contrario, el Señor lo que quiere es que lo que nosotros recibamos podamos transmitirlo a otras personas, precisamente para que la obra de Dios se siga haciendo en cada corazón. Esa obra de liberación, esa obra de sanidades, esa obra de milagros, porque el Señor es claro cuando nos dice que ustedes darán cosas más grandes que las que Él hizo, y precisamente el Señor decía que nosotros veremos señales, prodigios y milagros. Entonces son cosas que si el mismo Señor no la dice, evidentemente son cosas que son reales. Entonces yo me cuestionaba mucho cómo uno de verdad va a ser discípulo de Dios, qué es lo que tiene uno que hacer, y venía estudiando Hechos en esa mañana, venía estudiando Hechos específicamente en el capítulo 10, donde está la situación de Cornelio, que es un gentil,
Y en el mismo momento se da una visión a Pedro, que es en ese momento el líder de los discípulos, ¿no? Entonces, estudiando este pasaje de Cornelio, un gentil que cree, que tiene fe, que ora, que da limosnas a la iglesia y demás, él recibe la promesa, o sea, recibe la orientación de que mande a llamar a Pedro. Y en ese mismo momento, Pedro estaba teniendo una visión donde él le llega alimentos que supuestamente para el pueblo judío no deberían consumir por inmundos. Entonces, como el Señor pues lo invita a que no llamara inmundo a algo que él ha escogido. Y es así como termina llegando a la casa de Cornelio. Me pareció muy particular toda esa situación porque lo que Pedro encuentra en la casa de Cornelio definitivamente es lo que uno debería hacer como esa persona que de verdad ama a Dios. No sé si Rafa recuerdas ese pasaje bíblico de Cornelio, o sea, cuando él es un gentil que hace limonas, que hace oración. Curiosamente dice la situación de que cuando Pedro llega a casa, la casa no estaba solo con Cornelio, sino que él había invitado a su familia. Había muchísima gente en su casa esperando a Pedro cuando él llega, ¿sí? Y es una situación muy, muy especial porque ahí es donde yo me empiezo a cuestionar. Y precisamente como un primer punto, yo ese día sacaba como un decálogo para aquel que es un discípulo. O sea, realmente el que permanece en la palabra será verdaderamente discípulo. Y el primer punto que yo tomaba era: un discípulo de verdad vive enamorado de la palabra de Dios sin estar buscando milagros. Fue curioso porque Cornelio no manda a Pedro para que le haga un milagro. O sea, no lo manda a traer a su casa para que le haga un milagro. Uno muchísimas veces va a la iglesia y eso es lo que a veces deberíamos cuestionarnos. Porque muchas veces uno va a la iglesia es con una intencionalidad de conseguir un milagro. Uno a veces se acerca a Dios para que lo salve a uno de alguna dificultad, como para que a uno le traiga cuestión de finanzas, para que haya una sanidad, para que solucione un problema. En este caso, Cornelio simplemente quiso hacer llegar a Pedro con una intencionalidad, era de escuchar más de la palabra de Dios. Y yo veía que un verdadero discípulo no busca intencionalmente que recibir una bendición de Dios, sino simplemente quiere escuchar, como en el pasaje de Marta y María, donde María se queda a los pies de Jesús y se queda deleitándose con la presencia de Jesús, de las palabras que Jesús decía, y le dice Jesús a Marta, que estaba corriendo para un lado y para el otro, decía que María se había quedado con la mejor parte, porque ella simplemente se quedó escuchándolo, deleitándose, agradándose de la palabra que él estaba transmitiendo. Y nosotros muchísimas veces esa palabra de Dios no la buscamos simplemente porque nos deleitemos, nos degustemos, nos enamoremos de Dios, sino simplemente lo hacemos por un milagro, por una intención. O sea, somos interesados en nuestro corazón, y acordémonos que Dios lee las intenciones del corazón. Y el Señor, ese primer punto que me hablaba ese día, es que deberíamos ser esos Cornelios que simplemente amamos la palabra de Dios, simplemente queremos escuchar la palabra de Dios, queremos enamorarnos de Dios sin estar buscando una intencionalidad. Un segundo punto que yo miraba ese día es que Cornelio no pensó solo en él. O sea, él no pensó en recibir la visita de Pedro solo él. No, él vio que lo que él estaba recibiendo, él sintió e invitó a otras personas para que también lo recibieran, para que también escucharan y se preocupó porque otros realmente se acercaran a Dios. Y él invitó a su familia, invitó a amigos, parientes,
a su casa. Y nosotros muchísimas veces podemos estar sintiéndonos muy bien con lo que Dios hace con nuestras vidas, la paz que sentimos en nuestro corazón y demás, pero nos quedamos en esa individualidad, en ese egoísmo. Solamente lo queremos para nosotros. No invitamos a otras personas a veces a la iglesia. Podemos ver que una persona está en una necesidad muy grande, que de pronto necesita simplemente una palabra de aliento. Y no invitamos a esas personas. A veces hay amistades de uno, padres, sacerdotes que nos comparten la palabra de una forma muy hermosa. Pero desafortunadamente nosotros no invitamos a una persona para que escuche también lo que nosotros estamos escuchando. Cornelio se preocupó por su familia. Cornelio invitó a personas cercanas. Su casa estaba llena de personas que venían con el fin de escuchar lo que Pedro iba a decir. O sea, se estaba preocupando Cornelio porque su familia conociera de Dios, recibiera el mensaje de Dios. Este personaje es bien significativo en la Biblia, Moni, en la historia de el nuevo nacimiento que tuvo cuando empieza el cristianismo a fortalecerse, porque Cornelio fue un hombre que no era judío, sino era un romano. Y mira cómo se exalta precisamente allí en Hechos de los Apóstoles por su fe, por su compromiso, por su entrega. Fíjate que un hombre romano tenía una u otra forma de disciplina, porque también ellos estaban condenados de una u otra forma, se incumplían a la muerte, y él era un hombre muy disciplinado. Y todo eso, lo que tenía él de información, lo capitalizó para empezar a crecer en el amor del Señor, independientemente de lo que le dijeran, de la formación o los conceptos que los romanos, porque ellos eran idólatras y de por sí tenían muchas fiestas bacanales, o sea que hacían muchas orgías, y él de por sí dijo no más a eso, y teniendo tanto prestigio, como él era pues necesariamente un centurión, o sea, él tenía mucho poder y perfectamente fue capaz de renunciar a todo ello por seguir al Señor. A los más perseguidos, que eran los judíos en ese momento, a los cristianos, que en ese momento eran los más perseguidos, inclusive por los mismos judíos, él decide, independientemente de todo, mostrar su fe y abiertamente lo expone, y empieza pues a buscar paulatinamente pues la enseñanza, y empieza a buscar de Dios, y eso me parece algo muy significativo, sobre todo en nuestros tiempos, porque tenemos que empezar a renunciar a muchas cosas. Y hay algo que me parece bien significativo, Moni, y es que nosotros perfectamente podemos realmente buscar de Dios a través de tantas situaciones que hemos vivenciado del pasado, porque el pasado es una oportunidad que tenemos independientemente de lo que nos haya sucedido. Hay una frase que me llama mucho la atención y dice que Dios usa personas rescatadas para rescatar personas, o sea que utiliza nuestro pasado, Moni, utiliza todo lo que nosotros hemos vivenciado para poder realmente empezar a buscar almas para el Señor y tener ese amor por el Señor. Y cuando hablamos de Cornelio, pues necesariamente fue un hombre que tal vez estuvo en muchas batallas, cometió tal vez muchos pecados. Era un hombre, pues necesariamente no era creyente, y al no ser creyente, pues necesariamente se dejó llevar por todo el medio en el que él se desenvolvió y empezó a vivir. Y fíjate cómo él se vale de todo eso para empezar a ser un hombre decidido en la búsqueda del Señor, un hombre muy comprometido. Sí, precisamente, Rafa, lo que tú dices del compromiso, de la formación, yo digo que para que Cornelio llegara a recibir la visita de Pedro, o sea, para que hubiera movido el corazón de Dios, definitivamente es un hombre que inició, como tú dices, de pronto por empezar a escuchar y demás, pero ahí es donde yo me planteo un tercer punto, y es: él siguió una formación.
O sea, no fue una persona que se quedó simplemente con que recibió alguna vez un mensaje de Jesús y ya, sino que siguió una formación. Sí, se volvió humilde, a pesar de, fíjate, del poder que tenía, fue una persona que se fue dócil, o sea, murió realmente a sí mismo y empezó a recoger lo que él era para ponerlo en provecho de Dios y en provecho de sus propios hermanos de fe. Mira que cuando uno inicia la parte de conocer la palabra, porque todo esto tiene que ver con empezar a conocer la palabra. No sé si tú te acuerdas, Rafa, cuando uno empieza, a uno le causa dificultad, hay cosas que uno a veces no entiende de la palabra, uno a veces quiere desistir, hay días que se le pasan a uno sin leer ni orar la palabra. Entonces, si uno se permite ser disciplinado, yo me imagino que Cornelio era disciplinado, porque pues era un centurión, tenía que tener disciplina, muchísima disciplina. Entonces yo me supongo que él quiso empezar ese proceso de que seguir conociendo, seguir estudiando, seguir hablando, aprendiendo de Dios, de Jesús. Y mira que uno sí debe hacer eso, o sea, uno debe esforzarse inicialmente, porque sí, es cierto, al principio a uno le causa mucha dificultad entender la palabra, orar, generarse una disciplina, un hábito. Necesitamos ese proceso de formación para realmente conocer la palabra de Dios. O sea, uno por una vez que escuche la palabra no quiere decir que con eso ya entendió todo, sino que uno tiene que seguirse forzando y forzando, porque poco a poco la palabra de Dios viene a quitar las tinieblas que tenemos en nuestra mente a causa del pecado y tantas cosas del mundo. Entonces pienso que Cornelio era ese hombre que se dio ese proceso de formación para poder aprender de la palabra de Dios. Yo te quiero contar mi experiencia, Moni, con respecto, más que mi experiencia, mi testimonio, porque me estoy levantando, no quisiera darlo como una forma de que tal vez sea por orgullo en absoluto, sino quiero darlo como testimonio. De por sí tomé la decisión de levantarme temprano a orar. Sé que muchos oyentes se levantan temprano a orar. Solo que yo me empecé a dar cuenta que para mí era muy fácil sentarme al lado de mi esposa en la cama, con las cobijas, bueno, con las frazadas, como dicen en algunos países, y sentarme al lado de mi esposa y tal vez acercarme a ella y decirle: mi amor, oramos. Y entonces ella se despertaba y de igual manera nos poníamos a orar y influye la oración cuando oro con ella. Y de igual manera, pues si yo me quedaba dormido, pues mi esposa entonces me despertaba y nos poníamos a orar. Pero entonces yo me cuestioné tan fácil que es estar allí acostados, recostados y orando, sobre todo a las 6 de la mañana o 5 de la mañana. Y es muy fácil porque teníamos que levantarnos tal vez a las 6 o a las 7 para ir a trabajar, o sea, una hora antes, pues era muy cómodo y muy práctico. Y en algún momento dije: no, yo quiero realmente levantarme más temprano y quiero orar de rodillas. Entonces tomé la decisión de levantarme a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana e ir a orar a un sitio, como dice la palabra, allí en tu lugar secreto, irme para la sala donde nadie estuviese y empezar a orar. Les confieso que al principio fue tan difícil, pero sucedió algo muy particular. Y creo que esto necesariamente tiene que ver con el tema que estamos trabajando. O sea, el ser uno disciplinado. Y ser disciplinado no implica uno entrar a hacer cursos profundos de disciplina, hacer cosas sobrenaturales, no. Sino empezar a tomar decisiones. Y empezar a ser radical frente a eso. Lo curioso fue que cuando empecé a orar, fue muy temprano aquí en Bogotá, hace mucho frío a esa hora, porque nosotros somos clima frío. Y cuando fui a orar, pues yo tenía frío, tenía cansancio, me causaba dificultad. Y fue curioso, Moni, porque el Señor me habla, a todos nos habla, sino que a veces uno no agudiza sus sentidos espirituales. Y yo lo sentí y me dijo muy sencillamente, lee Apocalipsis. Entonces yo me sorprendí y le dije: Señor, pero es que Apocalipsis personalmente no es uno de los libros más preferidos míos, sino hasta el 3er capítulo de Apocalipsis, el resto no me gusta leer Apocalipsis. Y nuevamente siento esa voz que me dice: lee Apocalipsis. Dije: bueno, Señor, porque yo quiero creerte y voy a leer Apocalipsis a las 4:30 de la mañana, con frío y con sueño, voy a leer Apocalipsis. Empecé a leer Apocalipsis, definitivamente me demoré más o menos una hora leyéndolo. Son 6 capítulos que alguien lo puede leer muy rápidamente, pero yo me demoré una hora
Y al final de leerlo fue curioso porque yo le dije al Señor, si te das cuenta, Señor, lo leí, no entendí realmente nada y es un libro que no me gusta. O sea, me puse molesto con el Señor, fue muy curioso. Y el Señor me dijo, ¿pero qué aprendiste? Dije, pues nada. Me dijo, claro, si tú fuiste capaz de leer un libro que te causa dificultad, si tú cogiste un libro y aprendiste a leer un libro que te causa dificultad a las 4:30 de la mañana con frío y con sueño, entonces ¿por qué no eres capaz de levantarte a las 4:30 de la mañana? Yo quedé sorprendido porque me dio una enseñanza espectacular. Solamente es tomar la decisión de uno querer hacer las cosas de manera diferente. Romanos 12:2, Moni. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir y poder ver lo agradable, lo maravilloso, lo majestuoso que es el Señor, la bondad que tiene Dios. O sea, mejor dicho, la misericordia, lo que es su presencia viva en nosotros. Por eso realmente tenemos que ser esforzados. Y creo que Cornelio realmente nos da ese testimonio de que uno sí puede cuando uno decide tomar una decisión para ser diferente y crecer en el amor del Señor. Sí, Rafa, y evidentemente, o sea, es un proceso que nosotros necesitamos para vivir mejor. O sea, tú hace unas cuantas charlas atrás, tú hablabas precisamente de la importancia de tener a Dios y que sea Dios el que nos guíe, porque sin Dios nada podemos hacer. Y todas las profesiones, o sea, mira que hace pocos días nosotros renovábamos nuestros votos matrimoniales y una de las cosas que también renovábamos era entregar nuestra profesión al Señor. La realidad es que nosotros no seríamos psicólogos así, o sea, con la entendimiento que el Señor que tenemos ahorita, si no tendríamos al Señor de nuestro lado. O sea, si Él no es el que es el psicólogo, nosotros simplemente somos esos instrumentos, esos canales para llegar al corazón de las personas. Entonces, estos pasos que el Señor me daba es precisamente cómo es de importante nosotros volvernos discípulos del Señor, precisamente para poder ser excelentes en lo que nosotros somos. O sea, si en nuestra vida primero es Dios, todo lo demás viene por añadidura, lo dice la misma palabra. O sea, lo primero debería ser en nuestra vida lo que es el Señor, su palabra, sus enseñanzas, y que nos enfoquemos hacia Él, porque ahí en todo está escrito en la palabra de Dios, absolutamente todo. Y si nosotros nos apropiamos de la palabra del Señor, vamos a tener muy buenas soluciones, porque precisamente la sabiduría es la que viene de Dios y ahí es donde está la respuesta a muchas cosas. Entonces, mira que llevamos 3 puntos que son muy importantes, que son la parte de estar enamorados del Señor sin necesidad de estar buscando milagros. La segunda, que es que no seamos tan egoístas y de verdad pensemos en otras personas que pueden recibir ese mismo mensaje que nos trae paz a nosotros, le puede traer paz a ellos también. La otra parte es que debemos sentir agrado por formarnos también en la palabra del Señor. Pero viene otro punto que es importante, que es a veces en la misma iglesia nos invitan a actividades para aprender, formaciones especiales, charlas especiales, que nos van a nutrir más ese conocimiento que podemos estar adquiriendo desde la oración y el estudio de la palabra, actividades de vincularnos para crecer espiritualmente, y muchísimas veces nosotros, no, solamente con la Eucaristía es suficiente, no, eso para qué vamos de pronto a un curso que vayan a dar en la parroquia de formación sobre la Biblia, de alguna charla especial a nivel espiritual. Entonces, nosotros debemos sentir agrado también, porque se supone esa es la casa de Dios. Nosotros debemos tener agrado para estar en la casa de Dios, para hacer cosas de Dios. Si nosotros simplemente vamos a la Eucaristía por el momentico y salimos y al momentico ya se nos olvidó que estuvimos allá, definitivamente de nada nos nutre esa Eucaristía. La idea es que nosotros sintamos que es parte de nuestra casa ir a la casa de Dios, que nos disfrutemos ir a la casa de Dios, que participemos en actividades en la casa de Dios, o sea, que nos sintamos parte de ese pueblo escogido que el Señor tiene
viene para ese final de los tiempos, que nosotros también sintamos agrado estar en la casa del Señor y contribuir allí. Entonces, ese es otro punto, que nosotros nos sintamos hijos, no que nos sintamos vecinos, ni que nos sintamos de pronto los siervos o conocidos de Dios, no, que nos sintamos hijos de Dios, y los hijos de Dios van a la casa de su papá con mucho agrado. Otro punto importante, Rafa, que yo veo, y es Cornelio era una persona de oración, y lo dice claramente el pasaje bíblico. Es una persona que le gusta estar en la presencia de Dios. Una de las cosas que pienso que es hermosísima del pasaje de Cornelio, otro pasaje es María, que ya lo nombraba anteriormente, la hermana de Marta. Cómo uno se deleita con la palabra de Dios. Realmente nos deleitamos con la palabra de Dios. A veces no. A veces, uy, no, esto es tan aburrido, no, esto no lo entiendo. O sea, situaciones que uno dice, ay, no, nada que ver con la palabra de Dios. La realidad es que deberíamos ser personas que nos guste estar en la presencia de Dios, que nos guste querer experimentar a Dios, querer sentir a Dios, querer sentir su Espíritu Santo, o sea, poder tener ese contacto con Dios, y solamente uno lo puede hacer a través de una oración profunda, que nosotros realmente oremos en espíritu y en verdad, como lo dice la palabra, que de verdad podemos pasar de esa oración rápida que muchísimas veces hacemos, y a veces sin ni siquiera tener conciencia de lo que estamos diciendo, simplemente por costumbre lo hacemos. Acordémonos que la palabra es clara cuando nos dice que no utilicemos vanas repeticiones, o sea, solamente repetir ahí como loritos, no. El Señor quiere que nosotros oremos, que de verdad pongamos mente y corazón en la oración, que realmente seamos conscientes de lo que estamos diciéndole al Padre, porque a veces uno simplemente repite ahí por repetir, y desafortunadamente empiezan a suceder situaciones y, pero ¿por qué me pasan cosas? Porque no le ponemos cuidado a lo que a veces pedimos, simplemente lo hacemos como mecánicamente. No, el Señor quiere que nosotros tengamos la mente y el corazón en nuestras oraciones, para que así mismo lleguemos al corazón de Dios y que el Señor actúe. Claro que sí, Moni, y tiene que ser de esa manera, porque es muy complicado si realmente uno no está sumergido ante la presencia de Dios, y fácilmente uno se distrae con muchas cosas del mundo. Acordémonos del pasaje bíblico del sembrador, cuando realmente llega esa semilla allí a ese terreno aparentemente abonado, un terreno donde aparentemente se da el fruto, pero vienen los cardos, viene la maleza y agobian a ese fruto, a esa semilla que germinó, pero que realmente son las preocupaciones, como nos lo enseña nuestro Señor cuando explica la parábola, y son las preocupaciones del mundo, son negocios del mundo lo que nos hace perder ese contexto y ese amor hacia la palabra de Dios, ese amor hacia la lectura, hacia el crecimiento en todo lo que implica nuestra formación espiritual. Sí, el Señor nos está diciendo que nos sumerjamos en Él, nos está diciendo que dejemos que esa palabra realmente se siembre en nuestro corazón, en nuestra mente, que reguemos esa palabra con la oración para que dé un fruto. O sea, en pocas palabras, el Señor nos pide que nosotros realmente seamos obedientes a la palabra. Mire, si nosotros miramos en la Biblia, vemos ejemplos de personas que fueron obedientes completamente, otros que no lo fueron, y las diferencias en cuanto a las bendiciones. Saúl fue un rey escogido inicialmente por Dios, Dios lo permitió, y evidentemente esperaba la obediencia de Saúl, pero como Saúl fue desobediente y hasta se involucró con la brujería,
Entonces, él termina mal, él termina con su reinado, habiendo sido escogido por Dios, terminó con su reinado por su desobediencia. David, a pesar de que comete sus errores, la obediencia que David tiene hace que él por los siglos sea así nombrado como esa persona obediente, como esa persona que sigue lo que Dios le dice, le indica. Y el Señor espera que nosotros en la palabra seamos obedientes. A veces nosotros escuchamos, cuando estudiamos la palabra, escuchamos claramente que el Señor quiere de nosotros, y desafortunadamente nosotros como lo ponemos en duda y seguimos creyendo en lo que hemos sido nosotros toda la vida. Por ejemplo, son palabras que uno queda aterrado. Por ejemplo, en Juan, cuando uno estudia Juan, dentro de las cosas que primero dice es que la palabra que uno utiliza debe ser de vida, porque la palabra es vida. Y resulta que dentro de la palabra, si uno puede estudiar claramente ese versículo, nos pide que nosotros aprendamos a hablar palabras de vida, que nosotros transmitamos vida, que creemos vida con nuestras palabras. Y curiosamente no hacemos eso. Entonces empezamos a criticar, empezamos a hablar mal, empezamos a quejarnos, y eso son palabras de muerte. Entonces, si nosotros realmente obedeciéramos la palabra, como nos dice el Señor que la obedezcamos, porque a cada uno nos habla de manera particular, pero nos habla para que cambiemos cosas incorrectas que estamos haciendo, para que realmente entremos en la gracia y en la bendición de Dios, realmente nosotros tendríamos muchas cosas hermosas, pero no obedecemos la palabra muchas veces. Es necesario que obedezcamos la palabra de Dios. Quiero contarte una historia que me parece sorprendente. Fue un predicador, le invitaron a ir a un sitio para compartir la palabra, y era un hombre muy afamado, con mucha unción del Espíritu Santo, y entonces a él lo invitan a predicar la palabra y va. Y fue curioso porque él, cuando va a predicar, entonces coge un pasaje bíblico y empieza pues allí a compartir la palabra a todos los que estaban en ese momento reunidos. Curiosamente, me sorprendente, porque a él, como fue tan directo en decir las cosas, realmente la gente quedó sorprendida con todo lo que él decía. Y entonces lo invitaron a los 8 días o al mes a que por favor volviera a ir allí a compartir la palabra. Y él dijo la misma que había dicho el mes anterior. Y entonces algunos que lo habían escuchado se sorprendieron. Entonces lo volvieron a invitar, porque definitivamente estaba transformando muchos corazones y la gente estaba sorprendida con todo lo que él decía. Y entonces en ese momento él volvió a repetir la misma palabra 3 veces. Y así lo invitaron 4 hasta 5 veces y él volvió a repetir la misma palabra. Entonces llegó alguien y le dijo: pero ¿por qué tú repites lo mismo? O sea, ¿qué sucede? Entonces dijo que él repetía eso porque la gente no estaba realmente poniendo en práctica la palabra de Dios. O sea, que él repetía hasta que realmente lo que él predicaba no lo pusieran en práctica. Pues entonces, ¿para qué seguir con otra enseñanza? Mira que tú tienes una forma de colocar una tarea a personas para que cambien algunos hábitos, y precisamente tiene que ver con que el repetir una situación 21 veces te lleva a que realmente se genere un aprendizaje que ya definitivamente no se va a borrar. Y de alguna forma, en la medida en que nosotros estudiemos la palabra y nos acostumbremos a estar en la palabra, o sea, si tú 21 días estás haciendo eso, es muy factible que ya el día 22 ya te haga falta, y debes hacer lo que es estudiar la palabra y empezar a ser obediente a la palabra. Pero tenemos que permitir que esa palabra no se quede simplemente como un texto más de los que se saben leer, sino un texto que llegue y penetre, como dice la palabra en Hebreos 4:12, que dice que sea una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de tu corazón, que la palabra de Dios discerna todo lo que hay en tu corazón, y que definitivamente saque lo que no es bueno y deje en el corazón lo que viene de bendición para nuestras vidas. Entonces es muy importante que esa persona sea obediente a la palabra y siga las orientaciones de la palabra de Dios.
Cuando nosotros estamos en esa sumergidos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que es muy importante para nuestras vidas, y este sería otro punto que Cornelio también yo creo que lo estaba haciendo, si no, no era ese creyente, ese hombre de fe, y es que tenía un corazón sano, buscaba tener un corazón sano, un corazón libre de ataduras. Miremos que cuando estudiamos la palabra nos está diciendo que si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, verdaderamente seremos discípulos, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que sí nos está diciendo que en nuestra vida hay ataduras, y en nuestra vida hay cosas que nos tienen amarrados. Entonces, cuando nosotros nos permitimos realmente conocer la palabra de Dios, nosotros podemos ser sanos y podemos ser libres de muchas cosas que tenemos en el corazón, porque eso es lo que Dios quiere, que podamos ser, puros, como cuando hay un vidrio, tú ves a través del vidrio y si está sucio pues se ve empañado y demás. Yo creo que el corazón se asemeja un poco a eso. Cuando el corazón está sano y está libre de ataduras, es un corazón transparente que cualquier persona lee, y no lee ninguna cuestión oculta, no lee malas intenciones, no lee pensamientos incorrectos, no lee palabras desagradables, sino que ve la pureza que Dios deja en el corazón a través de su palabra. El problema, y ahí surge la pregunta, es cómo tener un corazón sano, Moni, dentro de la experiencia que nosotros tenemos de nuestro Ministerio de Restauración Familiar. Ya llevamos 22 años trabajando básicamente todo lo que es procesos de perdón y reconciliación con menores infractores. Le recordamos a los oyentes, trabajamos con los terciarios capuchinos aquí en Bogotá, Colombia, y básicamente todo nuestro trabajo está precisamente en esos procesos de perdón, reconciliación y restauración. Pero ¿cómo tener un corazón sano, Moni? Mira que como que esa experiencia que nosotros tenemos de poder llevar a la restauración de las personas, fue un proceso que el mismo Señor nos enseña a través de su palabra. Cuando empieza a sanar nuestras heridas, cuando empieza a sanar aquella cantidad de situaciones que teníamos nosotros, el Señor se vale de nuestra misma experiencia de vida, de nuestros mismos dolores, y con lo que Él nos enseñaba a través de su palabra nos fue llevando a limpiar nuestro corazón, y asimismo nos fue entregando como esas estrategias para poder llegar al corazón de las otras personas, y que ellas a su vez realizaran lo que nosotros hemos podido realizar. Entonces es la palabra de Dios directamente la que nos ha formado. Sabemos que tenemos la formación académica de la universidad, pero definitivamente la sabiduría que ha venido de Dios ha realmente resignificado todo lo que la psicología nos había dado, y por eso es que ese proceso de perdón y reconciliación para nosotros es fundamental, porque así como cambió nuestras vidas, definitivamente sabemos con claridad que cambia la vida de otras personas. Viene otro punto, Rafa, y es que algo que a los seres humanos nos causa dificultad, y a pesar de que somos creyentes, a veces nos avergüenza hablar de Dios. Yo quedo aterrada, por ejemplo, Rafa, en estos días que en la institución se dio una situación, porque una de las cosas importantes para que los chicos puedan salir adelante tiene que ver con la evangelización, tiene que ver con ese acercamiento a Dios, con volver a despertar esa parte espiritual de los chicos, porque ellos pues en su mundo han estado muy en la oscuridad. Y mira cómo es de tremendo uno ver que estando en esta hora hay compañeros de nosotros que se les habla de Dios, y como que fuera una cuestión súper aversiva, como un purgante o qué sé yo, porque salen corriendo.
Y a veces uno le habla a las personas y las mismas personas sienten como vergüenza de hablar de Dios. Mira que la palabra dice que Jesús decía que el que me niegue, Él lo negará delante del Padre, pero que el que es capaz de hablar de Jesús, el Señor hablará delante del Padre del que Él hable de Él. Y mira que el ser discípulo es no tener miedo de hablar de Dios. Si yo soy creyente, yo tengo que dar testimonio de mi fe. Y con base en eso, entonces, Cornelio no tenía esa situación. Él era un centurión, Rafa. Tú lo habías dicho, es un gentil. Pero él renunció a todo eso porque él sí creía en Jesús. Y definitivamente sabía que Jesús iba a hacer cosas grandes por él. Y evidentemente las hizo. Y es que cuando uno conoce al Señor y se enamora de Él, pues no le da pena a uno hablar de Él. Por ejemplo, somos esposos, Moni, y si alguien me pregunta de ti, pues yo voy a hablar de ti, y si me dan alguna oportunidad voy a estar hablando de ti, porque necesariamente eres mi esposa y te amo. Igual que, por ejemplo, en este momento pues tenemos unas nietas de 1 año y más o menos 3 meses, y eso hace que en ese año y 6 meses las mujeres tienen más memoria para las fechas que nosotros los hombres. Y en ese año y 6 meses yo ando muy enamorado de mis nietas y las recuerdo constantemente y hablo de ellas constantemente. Entonces es igual que si yo estoy enamorado del Señor, pues obvio que lo voy a predicar todo el tiempo, porque si estoy enamorado de Él no puedo callar. Hay que ser prudentes, porque no a todo el mundo hay que saberles llegar con prudencia. El Espíritu Santo Él nos da la sabiduría para poderles llegar a las personas. En este momento quiero hacer como la campaña frente a algo que se está dando en la iglesia y que surge allí en Inglaterra, y la han promocionado bastante allí arriba en Estados Unidos, en Canadá, y es sobre lo que es el proyecto Alfa, donde se le está llegando a las personas que no son creyentes con una metodología muy sencilla, y vale la pena que los oyentes busquen de esos proyectos. Allí en internet lo encuentran, y surgió una parroquia allí en Inglaterra, y qué hermoso de verdad llegarle a las personas. Nosotros nos capacitaron frente a esa parte. Este fin de semana estuvimos en esa capacitación, y cómo llegarle a las personas no creyentes, porque a veces las invadimos de verdad, porque no tenemos la sabiduría de Dios. Entonces llegamos como a imponer todos nuestros criterios, a defendernos que somos católicos, y vamos y hacemos una cantidad de alaraques, y lo que hacemos es realmente sacar de lado a muchas personas que tal vez necesitan es un poco de amor, de afecto. Y creo que el mejor ejemplo de cómo alguien transformó el corazón de mucha gente no creyente fue la Madre Teresa de Calcuta, con su testimonio y con su amor, dándole a los necesitados y predicando desde su ejemplo y desde la atención a los necesitados, independientemente raza, color, independientemente creencias, independientemente políticas, solamente dando amor y atendiendo a los necesitados. Y allí empezó a predicar la palabra. Tenemos que predicar la palabra. Ese es el llamado que tenemos como realmente esos discípulos del Señor, como esos mensajeros del Señor, como realmente esos profetas, que no solamente es el que profetiza cuando se va a acabar el mundo, como muchos lo hacen, sino que realmente ser profeta es llevar la buena nueva, ese querigma, esa buena noticia a la gente que tanto lo necesita. Y mira que una de las personas que más lo necesitan es la propia familia. ¿Te acuerdas cuando nosotros no vivíamos en nuestra casa sin Dios? Cierto que era como un infierno. Esa es una situación clara. O sea, cuando en nuestra casa no existe Dios, desafortunadamente nuestra vida es un problema. No nos entendemos, todos nos peleamos, era un conflicto, nadie nos tolerábamos, en fin, o sea, la palabra de separación era diaria, o sea, era un asunto tremendo. Y precisamente nuestro primer ministerio para realmente que funcionen las cosas, para que nosotros podamos vivir bien y estar bien, es precisamente nuestra familia. Nosotros debemos llevar la presencia de en nuestra familia. Mira que en la Biblia hay un pasaje interesante frente a la presencia de Dios. ¿Te acuerdas la historia de Obed-Edom, Rafa? Que habla sobre David estaba trasladando el arca de la alianza
y estuvo mucho tiempo con otra familia, no recuerdo bien cuál era el nombre de esta familia. Estuvo muchísimo tiempo, pero era una familia de sacerdotes, de levitas. Y resulta que durante todo ese tiempo que estuvo el Arca de la Alianza allá, que se supone es el Arca de la Bendición, no pasó absolutamente nada ni nada. O sea, haga de cuenta cuando en las casas abren la Biblia encima de ¿cómo es que se llama? Atril. Entonces abren la Biblia en el Salmo 91 ahí y dejan que les caiga polvo a la Biblia, y como si con eso se espantaran yo no sé qué cantidad de cosas. Resulta y acontece que me supongo, y yo hago esa semejanza, en esta casa de estos levitas estaba la Biblia abierta, ya estaba el Arca de la Alianza, pero nada que ver, o sea, la presencia de Dios no estaba en la casa. Y Obed-edom, él, a la casa de él llega el Arca de la Alianza, y solo en 3 meses, esa historia está en el libro de Segunda de Samuel, en la capítulo 6 del versículo 16 en adelante. Entonces, Obed-edom lleva el Arca de la Alianza a su casa, y solo en 3 meses Obed-edom tiene bendiciones. Pero porque Obed-edom, yo me pongo a pensar, o sea, él lleva el Arca de la Alianza, pero él habla con Dios, él está en la presencia de Dios, él hace que su familia esté en la presencia de Dios. Y mira que cuando nosotros empezamos este camino, pues sí, al principio fue difícil, las diferencias de conocimiento, porque era cuestiones de conocimiento humano, las discusiones del uno con el otro, quién se siente más santo y quién no. Bueno, eso era una cosa bien especial, porque pues habían muchas cosas en el corazón. Pero en la medida en que nos dejamos tocar por nuestro Dios, en la medida que dejamos que Dios actuara y sanara heridas en nuestro corazón, poco a poco se fueron limando esos conflictos. Y esa presencia de Dios la hemos traído cada vez más y más a nuestra vida, y la vida en nuestra familia ha cambiado. Y definitivamente nosotros debemos buscar, todos los hogares debemos buscar que la presencia de Dios esté en nuestra casa, nuestro primer ministerio. O sea, acordémonos que a través del bautismo nosotros fuimos nombrados sacerdotes, profetas y reyes. Y evidentemente como sacerdote, el hombre de la casa debe buscar que la palabra y la presencia de Dios esté en el hogar. Pero si él no lo hace, cualquier miembro de la familia debe traerla para que todos entremos en sintonía. Y es ahí donde llega la bendición, cuando la presencia de Dios está en nuestros hogares. Así como Obed-edom en 3 meses recibió bendición, nosotros podemos hacerlo siempre y cuando nosotros nos permitamos morir a todo lo que es humano en cuanto a querer hacer nuestra voluntad y permitirnos obedecer lo que Dios nos dice en la palabra. ¿Cómo te va pareciendo hasta el momento el tema, Rafa? Ya nos falta poco por terminar. Claro, muy interesante, Moni, porque definitivamente tenemos que aprender a ser esos discípulos del Señor. Nos causa dificultad, como te compartía, por toda esa cantidad de situaciones del mundo que nos atraen, que nos seducen, que nos confunden y que realmente nos dejan al margen de la presencia de Dios, y estar buscando de Él en su palabra, estar buscando de Él en el amor, estar buscando de Él en por ejemplo, en la misericordia, que es el darnos por los demás, el estar sintiendo esa necesidad de buscar de Él de muchas maneras, incluso en la misma el sacramento de la reconciliación que tanto nos pide el Papa Francisco, que lleguemos incluso con los misioneros ahora en la misericordia, los sacerdotes que fueron nombrados misioneros de la misericordia. Por tanto, ser discípulos ahorita en este año de la misericordia nos están abriendo las puertas para ello. Mal hacemos si no nos montamos en ese bus, o sea, si no llegamos y nos subimos a ese bus, o sea, a ese transporte del año de la misericordia, que es empezar a estar realmente sumergidos plenamente en la presencia de Dios. Yo pienso, hay familias que yo he hablado hoy con un grupo de muchachos allí en la institución, y chicos muy fuertes, chicos que no permiten la palabra de Dios, y me toca hablarles muy fuerte a ellos, porque de por sí andan muy recelosos, muy prevenidos, con mucho resentimiento. Y yo les decía que uno se cae por primera vez ante una piedra, uno se tropieza porque uno es
en el principio ciego. El segundo, cuando uno se cae por segunda vez en esa misma piedra, es porque uno es necio. Y la tercera es porque definitivamente, o uno, hay una palabra muy fuerte que se habla allí en Centroamérica, para nosotros los colombianos no es tan fuerte, pero es muy fuerte y quiero emplearla, y es pendejo. O sea, uno se cae por tercera vez porque uno es pendejo, porque uno es bruto, porque uno es definitivamente falto de entendimiento, como dice la palabra de Dios. Mi pueblo se perdió por falta de entendimiento, definitivamente. Entonces, Moni, lo que tú nos estás ilustrando y lo que el Señor te mostró, me parece que es muy importante, Moni. Y el último punto, Rafa, que tomo de este pasaje bíblico, y es bastante difícil para los seres humanos, y es algo que decía que las oraciones fueron escuchadas y las limosnas fueron tomadas en cuenta. Entonces, a veces nosotros nos causa muchísima dificultad lo de las ofrendas a la iglesia. De pronto hubo muchas situaciones en nuestro pasado, de pronto por cuestiones que uno escucha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor en su palabra muchísimas veces habla de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias. Es importante que nosotros también seamos obedientes a ellos. A veces nosotros queremos grandes bendiciones, pero no sembramos absolutamente nada. A veces yo he sabido de situaciones de sacerdotes que están en parroquias y están pasando necesidades, y dice el Señor en su palabra que todo obrero es digno de su paga, y que el Señor espera que nosotros ofrendemos a la iglesia precisamente para que la obra del Señor se siga extendiendo, para que las misiones se sigan dando. Y a veces ese egoísmo de nosotros, donde solo queremos recoger y recoger y recoger y no dar, definitivamente está haciendo que el reino de Dios no se extienda como debe extenderse. Miremos un pueblo que es impresionantemente bendecido, sino que uno a veces no quiere escuchar. Es el pueblo de Dios, el pueblo judío. El pueblo judío es de los pueblos que más responde precisamente a dar sus ofrendas, a dar sus diezmos, a dar sus primicias, y es impresionante la prosperidad de ese pueblo. Rafa precisamente hacía estudios, hace poco tiempo leía bastante de los judíos, y la forma como ese pueblo prospera es impresionante donde esté, pero es porque ellos sí respetan esas las normas que en la palabra hablan de dar los diezmos a la iglesia, de dar ofrendas en la iglesia, de dar las primicias del trabajo de uno a la iglesia, porque esos son bendiciones para que se siga haciendo la obra de Dios. Y es muy importante que nosotros aprendamos esos conceptos, porque es ahí donde se bendice. Una de las cosas que yo he experimentado es precisamente lo del diezmo, y el diezmo hace que cuando tú das la 10ª parte del salario tuyo, el 90% de tu salario es protegido, bendecido, y es particular. En las manos de Dios el 90% es más que el 100%, porque si nosotros nos demos cuenta, la palabra de Dios dice que todo es de Dios, el oro, la plata, todo. O sea, ese 100% sería de Dios, que Él me quiere bendecir con el 90%, pero Él espera que yo le dé lo que le corresponde, que es su 10%. De todas formas, no tenemos que entrar en discusión con respecto a eso, con los hermanos separados, que es una cuestión que no lo dice la Iglesia Católica, que es más de los evangélicos. Pienso que eso no es desde ahí, es un mandato del Señor, y está en la Biblia, está escrito, e incluso dice, pruébenme con sus diezmos. Eso perfectamente lo dice. Entonces decimos no, que eso es del Antiguo Testamento. No, eso es real. Hay que diezmar porque en la casa del Señor no puede faltar el alimento. Eso es claro. Y necesariamente sí es importante que lo hagamos. Realmente el Señor no nos va a juzgar si dimos diezmo o no dimos diezmo, pero no tanto es estar cayendo en esas predicaciones de la prosperidad que a veces distrae tanto. No, ese sentido no es realmente las bendiciones, es creerle al Señor, es decirle, Señor, yo te entrego lo que tú me das. Y hay un testimonio que me gustaría que la gente la buscara allí en internet, y es sobre el que creó la compañía de Colgate Palmolive, y él diezmaba el 90% de lo que él recibía
y miran la prosperidad que él tuvo tan impresionante. Pero no es tanto uno estar pensando en esa prosperidad financiera, sino sobre todo las bendiciones, es honrar con lo que uno recibe al Señor, decirle gracias Padre Celestial por lo que tú nos das. Si tú lo haces, inténtalo y te darás cuenta cómo es lo significativo. Moni, ya llegamos al final de nuestro programa. Quiero que nos digas eso, lo que tú recibiste del Señor, y nos digas realmente cómo, realmente los pasos que tú comprendiste, y nos los digas así uno por uno, por favor. Entonces, primero, vives enamorado de la palabra sin estar buscando milagros. Te preocupas y te interesas por las personas para llevarlas al conocimiento de Dios. Sigue un proceso para su formación. Ante la convocatoria de la iglesia, tú te agradas de las actividades de ella. Eres una persona de oración y de permanencia en la presencia de Dios. Eres obediente de la palabra de Dios y respetando tus autoridades. Buscas en todo tiempo tener un corazón sano y libre de ataduras. No te avergüenzas de Dios ni de hablar de Él. Haces de tu casa el primer ministerio para llevar la presencia de Dios y eres una persona que busca que el reino de Dios se extienda, contribuyendo con tus ofrendas voluntarias y pagando tus diezmos a la iglesia según corresponde. Qué maravilloso lo que tú nos explicaste, Moni, y esperamos que realmente estas palabras han llegado al corazón de la gente y que les haya puesto a reflexionar realmente en ser esos discípulos del Señor. Bueno, ya oyentes de la radio, llegamos ya al final de nuestro programa y esperamos que si les llama la atención este programa, perfectamente lo pueden encontrar allí en YouTube con el nombre de mi esposa, Mónica Irene Ospina, y el mío, Rafael Aníbal Cortés. Moni, te invito a que terminemos en una oración, por favor, para que tú nos las dirijas, por favor. Padre eterno, y te damos gracias por lo que tú nos enseñaste. Permítenos que de verdad seamos personas enamoradas de ti. Permítenos que tu palabra sea nuestro alimento diario. Permítenos que tu presencia sea nuestra compañía constante en nuestra vida. Permítenos, Señor, que todo lo que aprendamos, Señor, lo podamos transmitir a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados. Y permítenos, Señor misericordioso, que lo que tú nos enseñas realmente lo queramos extender a través de nuestras ofrendas, ayudarte en la iglesia, para que hayan más misioneros, para que hayan más sacerdotes, para que hayan más personas comprometidas, para que tu reino se extienda. Gracias, Padre Santo, permite que esta palabra se siembre en nuestro corazón y que de verdad seamos esos discípulos y unos discípulos que alcancemos esa promesa que nos das de la libertad, Señor. La libertad en el Espíritu para estar en tu presencia. Gracias te damos, Padre eterno, en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén.